Y les queda a ustedes de paso por si quieren repasar para el parcial. Les aclaro que no es algo que me guste mucho esto de grabar, pero bueno, por hoy hacemos una excepción. Bueno, entonces, listo. La intervención de Sócrates, entonces, lo que va a hacer es cambiar la naturaleza del discurso, cambiar la naturaleza de la reunión. Que, bueno, a veces, hasta ese momento era como una suerte de certamen, ¿no? A ver quién daba el discurso más bello sobre Eros, que habíamos visto que Eros no tiene una traducción al castellano, digamos, concreta, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una pasión, que tiene que ver con el deseo, también con el amor. Así que bueno, cuando empieza a hablar Sócrates, ya no se trata de quién dice el elogio más bello sobre ese Dios, sino más bien Sócrates al principio se propone hacer el discurso más verdadero, ¿no? Que él pueda y que sea capaz de hacer. Y es muy interesante porque cuando ustedes empiezan, o sea, se dice mucho de Sócrates, que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero en este diálogo, y ustedes lo pueden localizar en el diálogo, Sócrates dice, sobre la única cosa que me afirmo en el saber es en el amor, ¿no? Y curiosamente, no habla él, habla Diótima. Che, ¿dónde dejé? Otra vez no lo tengo en la mano. Bueno, ahora veo. Bueno, entonces, les decía, la intervención entonces va a mezclar cierta ironía, filosofía, misticismo, que es lo que les dije que quería encaminarlos hoy, o sea, que hay una parte en la cual se le critica a Platón cierta cualidad de místico, ¿no? Que es el punto en el cual la lógica tiene un límite, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, ahora lo veo. Bueno, ahora lo veo. Entonces, sigamos con esto. Bueno, entonces su discurso va a consistir en una conversación, o sea, él va a decir esto, que él va a decir la verdad, y luego en el relato de un diálogo antiguo que él tuvo con una sacerdotisa, que es Diótima. Entonces, fíjense que habla ahí una mujer, ¿no? Nuevamente tenemos la verdad en boca de una mujer, como habíamos visto con Parménides. Entonces, el primer paso que va a dar Sócrates es desestimar a Eros como algo absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Sócrates dice, Eros es Eros de, o por algo, ¿no? Entonces, a diferencia de los anteriores oradores, Sócrates va a empezar a referirse, no va a referirse a ese famoso Dios en sí, sino que va a empezar a indagar su naturaleza. Y nos va a presentar, fíjense cómo yo les decía en la clase primera, que había algo del mito que no se terminaba cuando empieza la filosofía y nos cuenta un mito sobre el surgimiento del amor, que es hermoso además. Que yo les quiero decir que... Uy, Dios. Que yo les quiero decir que Lacan toma todo un seminario, la mitad de su seminario, que es el seminario 8, se llama La Transferencia, o sea que toma este diálogo de Platón para indagar sobre el amor. ¿Por qué? Y vamos a verlo hoy. Porque lo que hace Sócrates es poner el acento del eros en la falta, ¿no? A través del mito. Bueno, entonces, ahí es donde introduce Platón la falta. Vieron que Freud hablaba de la transferencia como la repetición de las series psíquicas, que la transferencia es un concepto que viene de la economía, ¿no? Transferir dinero, etcétera, etcétera. Entonces Freud dice, la transferencia supone hacer
un paso, como una donación de las series psíquicas en torno al amor de tal individuo. Bueno, y Lacan, tomando esta palabra de Freud, transferencia, va a ir al diálogo de Platón para decir hay que poner el acento en la falta cuando del amor se trata. Después, si quieren, otro día les cuento qué más dice acá. Pero bueno, ahí nada más se los introduzco. La cuestión es que él va a decir, Platón va a decir, Eros es algo de lo que se carece. Es algo que no se tiene. Hay Eros en este sentido. Entonces, paso 1, desabsolutiza a Eros. Paso 2, no es Eros en sí, sino es Eros de o por, y dice por la falta, ¿no? Entonces de esto tiene como consecuencia que Eros no es bello, como sostuvieron los otros bebedores, ¿no? Sino que Eros puede despertar la cualidad de la belleza en tanto es deseo de lo bello, o sea que no lo tiene. Entonces, como lo bello es una idea y lo bello es una idea que no va sin lo bueno, o sea, no hay nada que sea bello y no sea bueno, entonces Eros no es bello y tampoco es bueno, ¿no? Por lo tanto, no va a haber un Eros virtuoso, un Eros excelente. Fíjense cómo ya vamos decayendo. Tampoco va a ser feliz, dice Sócrates, porque lo que no posee lo bello y lo bueno no puede ser feliz. Entonces, no puede existir un dios Eros, que va a ser una de las primeras cuestiones importantes. No es un dios, dice Sócrates, es un daimón. Daimón o un demonio. Y esto que dice Sócrates no lo dice por su boca, lo dice, yo lo digo en nombre de la verdad. Hablo en nombre de la verdad, ¿no? No en nombre de lo bello, hablo en nombre de la verdad. Es decir, que la verdad habla. Es muy curioso porque cuando yo preparaba la clase para hoy, les quiero decir que es la primera vez que doy el banquete en la facultad. Yo siempre medio que cambio los diálogos, pero cuando preparaba la clase de hoy, pensaba, Lacan toma esta frase, creo que es en función y campo de la palabra o en instancia de la letra, y dice, la verdad habla. Bueno, entonces, la verdad es que no hay un dios Eros, eso dice Sócrates, y hechas estas aclaraciones, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en qué es un daimón, pero hechas estas aclaraciones va a empezar esta suerte de elogio, ¿no? Y va a relatar los intercambios que ha tenido con Diótima, que ya, porque acá yo tenía anotado. Uy, a ver, cierro ahí. ¿Es mío eso? Sí. Bien. ¿Dónde está? No, es que yo tenía anotadas las ascensiones, pero no las encuentro. Ah, a ver acá. Acá está, muy bien. Bueno, entonces, empieza a hablar de todo lo que habla con Diótima, que ella lo ha instruido en erótica, dice Sócrates. Me instruyó en erótica. Entonces, fíjense cómo también, porque esta es la cosa de Platón. Platón era un escritor, era un filósofo que no era muy ortodoxo. O sea, para transmitir filosofía escribió diálogos, y esto, como les dije, es casi una obra de teatro. Entonces es un diálogo que es el menos diálogo que hay de entre los diálogos. Son como 28. Y lo que va a ser interesante es cómo Sócrates hace un discurso, establece algo, y después llega Alcibíades. Entonces, en el teatro, a los que les gusta el teatro lo sabrán, en el teatro no es nada más el diálogo, o sea, lo que se dice, sino también lo que se muestra en la escena. Y el vuelco que va a dar Platón en esta escena que nos presenta, que se irrumpe a partir de la entrada del loco de Alcibíades, que llega
desestabilizado de pasión, es que a pesar de lo que dice Sócrates, hay algo de este Eros que es pasión, digámoslo así, en la tierra, digamos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, Diotima, digamos, dice que Eros es un daimón, que es un término, este daimón, que ya aparece en Homero. Ya lo podemos encontrar en Homero, y va a significar un poder impersonal, o sea, no tiene un nombre. Volvemos a lo mismo, fíjense cómo no dice Afrodita, no dice tal o cual, sino un daimón es anónimo. Y le iba a decir, bueno, es Eros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tiene el poder en Homero de inmiscuirse en los asuntos humanos y desviar el curso de las cosas, ¿no? O sea, tiene consecuencias que no se esperaban, este daimón. Y Homero, en muy pocas ocasiones, llama al daimón con un nombre determinado. O sea, lo dice daimón, así. Como vimos también en Parménides, que hablaba de la diosa, pero sin nombre. Bueno, entonces, el daimón del que habla Diotima va a ser un ser intermedio entre los dioses y los hombres. Es decir, que va a ser como quien comunique estos dos mundos, ¿no? El mundo de los dioses, el mundo de los hombres. Pero postularlo como daimón también es postularlo como algo desconocido, lo cual, bueno, era una especie de revolución religiosa, porque los dioses tenían que tener un nombre, ¿no? Entonces, fíjense, el dios tiene por característica, o los dioses, que no se mezclan con los humanos, mientras que los daimones sí, porque cambian el curso de los acontecimientos. Entonces, este Eros, este daimón, es amante de lo bello. Fíjense el mito, si se acuerdan, que es muy interesante, porque dice, quizás me olvido de algo, me lo pueden recordar, pero dice, estaba Peña, que era la carencia, ¿no? Peña era la carencia, que se acercó a la puerta de una fiesta de los dioses, y se encontró con Poros, que era un joven, ¿no? Que era muy bello, y cuando lo encontró borracho, digamos, se aprovechó de la borrachera de él, y bueno, y así es como nace el amor, ¿no? A partir de lo que no se tiene, a partir de la carencia, y de buscar algo partiendo de esa falta, ¿no? Lo cual es, digamos, difícil, se dice fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, una paciente una vez me decía, como si fuera voluntario, me decía, no me quiero enamorar, como si fuera algo voluntario, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no quiero que nadie me haga falta, ¿no? Y de hecho, muchas cosas que suceden en el amor son, digamos, muchas cuestiones que obturan el amor y que desencadenan pleitos amorosos, tienen que ver con no soportar que el otro te haga falta, ¿no? Como siempre hay una tendencia a este otro amor, que lo vimos la vez pasada, a ser de 2-1, a que esa falta, digamos, desaparezca. Y realmente se los digo, digamos, años de análisis, trabajo como analista, y es algo difícil de sostener. Hoy una paciente me llamó y me dijo que no quiere continuar. Pero es una chica que, joven, digamos, pero es la tercera vez que ya, o sea, vino a los 14, luego vino a los 17, ahora tiene 22. Y entonces yo, digamos, le dije que, bueno, que en realidad cada vez que empezaba el trabajo, en el orden de la dificultad, o sea, del deseo, ella dejaba. Pero esta es la cuestión, ¿no? O sea, no sé, me fui por las ramas, pero porque estoy medio conmovida con lo que pasó. Pero bueno, ir al análisis, o sea, sostener un deseo implica una dificultad, o sea, implica atravesar algo del orden de la angustia, implica, bueno, en suma, que la falta se inscriba no es poca cosa. Ya, sigamos. Entonces,
seguíamos con Diótima, y entonces aquí Diótima da un vuelco. Está hablando de lo bello y dice, ¿se desea para qué? Y a partir de esa pregunta, cuando dice se desea lo bello, ¿para qué? Para poseerlo. Uno podría decir, ahí nosotros no estaríamos de acuerdo, porque no es para poseer al objeto que se lo desea, sino precisamente hay que sostenerlo en falta. Dice, ahí cambia el curso de la conversación y entonces deja de hablar de la noción de bello y empieza a hablar de lo bueno. Entonces dice, se desea lo bello para poseerlo, y ahí empieza a hablar de lo bueno, que es otra de las ideas de Platón, que es la idea, digamos, jerárquicamente mayor, lo bueno. Bueno, entonces, hay un deseo de poseerlo para siempre porque eso daría felicidad, pero la naturaleza de este daimon es no tener esa felicidad, sino más bien desearla, que es lo que hablábamos también de la postura del filósofo, es aquel que no tiene el saber, entonces lo va a buscar, a partir de esa falta. Bueno, entonces aquí Diótima va a hablar del concepto de bien y va a decir que ese bien supera al concepto de propiedad. Les quería leer una parte del diálogo. Supera al concepto de propiedad, pero no lo excluye, ¿no? Entonces, el bien conserva la propiedad, pero va más allá de eso. A ver. Un momento. Bueno, entonces dice, ¿reconoces que hay un bien y un mal? Le dice Diótima, ¿no? Y Sócrates le dice, sí, pero ¿tienes sobre ellos la misma idea que yo? Y ella le dice, pero, le dice, ¿cuál? Y le dice Diótima, que el mal es todo lo que destruye y corrompe, y el bien lo que conserva y aprovecha. Sí, lo mismo creo, le dice Sócrates. Entonces ella le dice, pues ¿qué? ¿Y no crees que cada cosa tiene su mal y su bien? Por ejemplo, los ojos, la oftalmía, el cuerpo todo, la enfermedad, el trigo, el tizón, las maderas, bla, bla, bla. Entonces, o sea, todo tiene su bien y su mal, pero el concepto de bien va más allá de la propiedad, ¿no? Esto es lo que quiero que les quede claro. O sea, esa es la idea. La idea es aquello que va más allá de las cosas sensibles. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de aquí, Diótima va a describir una serie de pasos que van a ser ordenados para ascender, y aquí tenemos el camino que implica al logos, o sea, al discurso racional, pero que culmina con una suerte de experiencia mística. Que quiero leerles una cosa del Fedón para que... Del Pedro, perdón. Ahorita llegaremos a eso. Entonces, digo, ¿cuáles son la paideia, ¿no? Del deseo? Va a decir, en principio tenemos la, la belleza de un solo cuerpo. Por ahí se comienza. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que abstraer la belleza de ese solo cuerpo y darse cuenta que todos los cuerpos poseen esa belleza. O sea, empezamos por la belleza de un solo cuerpo, después vamos a la belleza corporal. O sea, hay que reconocer que de lo bello que hay en las almas, o que la belleza que hay en un alma está en todas las almas, ¿no? Entonces vamos de lo corporal al alma, después vamos a la belleza de las normas, de la conducta y las leyes, eso sería el paso número 4, y ahí tenemos la dimensión, a ver, se los voy a anotar en el pizarrón. Bueno, no sé para qué, digo, no les voy a tomar examen de esto, no es tan importante, pero igual se los digo. O sea, tenemos, por ejemplo, ¿no?
la belleza corporal, después tenemos, no, la belleza de un solo cuerpo, después tenemos la belleza del cuerpo, o sea, la belleza que todos los cuerpos tienen, después, bueno, tenemos la belleza del alma, y después tenemos la belleza de las conductas y las leyes. Y todo eso obedece a la dimensión ético-política, ¿no? Bueno, después, en la dimensión epistemológica, o sea, del conocimiento, de la ciencia, tenemos la belleza de las ciencias en plural, que es un pasito más arriba. Vamos subiendo por el camino místico. Y después tenemos la belleza de una única ciencia, que esta es la suprema revelación de la belleza en sí. Entonces, fíjense cómo lo dice acá. A ver si lo encuentro. Ah, acá. O sea, el momento en el que se llega a este punto cúlmine, en el que el filósofo se enfrenta con la idea en sí, es una experiencia mística, o sea, de la cual se le atribuye a Platón ser un místico. Entonces tenemos en el diálogo del banquete, en el apartado 211 del A al B, que lo pueden ubicar, vamos ahí si quieren. Si alguien lo encuentra antes que yo, me dice. Acá estoy, en 211A. ¿Qué? ¿Lo encontraste? ¿El 211A? Sí. A ver, ¿lo puedes leer? Por favor. Sí, en segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no. No entiendo bien de dónde empieza, porque estoy... A ver, bueno. dale, te digo, dale desde ahí, no hay problema. Ok. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni una vez es bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo. Ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro, ni de unas manos, ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa. Fíjense por ejemplo, que en un ser vivo. toda la ascensión que fuimos viendo recién. Claro. Dale, seguí. Ni como existente en otra cosa, por ejemplo, en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algún otro, Sí. sino la belleza en sí, que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las otras cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y muerte de estas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada. Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mundo, mediante el recto amor de los jóvenes, y empieza a divisar aquella belleza, puede decirse que toca casi el fin. Pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor, o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños, ir ascendiendo continuamente, en base a aquella belleza de uno solo a dos, y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos, terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es belleza en sí. Ahí está, para que conozca lo que es belleza en sí. Y luego al final, en el 211E, le dice, ¿qué habremos de creer entonces? Dijo, si a alguno le toca ver lo bello en sí. Absoluto, ahí sí, ya lo tenemos absoluto. Absoluto, puro, sin mezcla, es decir, no revestido de carnes humanas, ni de colores, ni de las otras muchas banalidades mortales.
Fíjense cómo todo lo que no es la idea en sí es una banalidad mortal, es parte del mundo sensible, de lo que está sujeto al cambio. Si le fuera dado advertir que existe lo bello en sí, divino, y ahí sí tenemos una experiencia de lo divino, es una experiencia del orden de lo divino, único en su tipo. Y entonces dice, ¿acaso, dijo, consideras insulsa la vida del ser humano que fija su mirada allí y lo contempla con lo que es preciso y se une a él? ¿O no comprendes que solo entonces, al ver lo bello, con el órgano para el que resulta visible, le será dado parir virtud verdadera? Entonces, cuando se encuentra con la idea en sí, puede parir virtud verdadera. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta virtud verdadera, que es arete, eidola, arete, es, perdón, acá lo que está haciendo es una distinción de eidola, que es imagen, que es lo que yo les decía la vez pasada, son imágenes que son copias, ¿no? El mundo sensible son copias de estas ideas, que van a ser eidola, arete, se escribe así como suena, eidola, arete, arete es virtud, eidola es imagen, y la va a distinguir de arete, alete, que se escribe así. Arete, alete. Que alete es, viene de aletheia, que es verdad en griego. O descubrimiento, más bien, más que verdad. Bueno, entonces dice, o imagen de algo verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando Alcibíades hable de Sócrates? Va a decir que Sócrates tiene adentro de él esas arete, alete, ¿no? Imágenes de virtud. O sea que lo que se habla sobre Eros es lo que Alcibíades después con su discurso va a decir de Sócrates. Bueno, entonces, yo les quería leer, bueno, entonces fíjense, está esta experiencia, digamos, en la que se puede prescindir del cuerpo. O sea, cuando se llega a esa experiencia, ya se puede prescindir de las banalidades de lo mortal, del cuerpo, del alma, incluso del conocimiento. O sea, que hay un desprendimiento incluso del conocimiento. Fíjense cómo lo dice en el Fedro. Sí, en el Fedro. Se los leo. Dice, cuando entonces, al dirigir su mirada a la belleza de un joven, al recibir partículas que de allí se desprenden y fluyen, las que sin duda por esto son llamadas olas de deseo, se reanima y se infla, está hablando el alma, y se alivia del dolor y se regocija. Pero cuando queda separada el alma de la idea, que esto es una idea que después va a ir directamente al cristianismo, que es el alma que está separada de Dios. Entonces dice, pero cuando queda separada y se seca, los orificios de los conductos por los que la pluma se abre camino, porque habla de que tiene plumas y no sé qué, secándose al mismo tiempo, se cierran y obstruyen el germen de la pluma. Y este, obstruido por dentro junto con el deseo, brinca como un pulso agitado, escarba en el conducto, cada germen en el suyo propio, de modo que el alma entera, aguijoneada por todas partes, enloquece de dolor, como picada por un tábano, y al mismo tiempo se llena de gozo, porque tiene el recuerdo de lo bello. Entonces, fíjense la densidad de las palabras, ¿no? La densidad de las palabras y de la experiencia de haber vivido un encuentro con la idea en sí. De hecho, San Agustín, que es uno de los padres de la filosofía medieval, dice que Platón era un sabio, porque él había sabido sobre Dios, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, se puede prescindir hasta del conocimiento cuando se está enamorado de la belleza. Y hay un autor que se dedica a estudiar a Platón, que se llama Blastos, que dice esto: en realidad el amor platónico no es el que se cree, porque el amor platónico no aspira a un cuerpo solo, sino que el amor platónico aspira a amar esa idea, ¿no? Eso por un lado, pero después podríamos decir, bueno, a lo mejor sí, ok, todo lo que quieras, eso es lo que dice Diótima, pero después llega Alcibíades y dice, a ver, papá, a mí me pasa algo con vos, ¿no? Entonces eso es lo interesante, o sea, yo siempre digo, no hay que hablar del amor platónico, sino más bien del deseo platónico, ¿no? De cómo
el individuo que lo siente, lo vive como una expatriación respecto de sí mismo, ¿no? Este deseo. Bueno, entonces, solo con el esfuerzo de esta mediación, o sea, de esta mediación de pensar, el logos ahí, el discurso como pensar, el diálogo, y ahí volvemos al método de Platón, o sea, tiene que haber una búsqueda de eso que es lo verdadero, a partir del diálogo, para llegar a toparse con esa experiencia mística, ¿no? Que es el punto límite de la lógica, podríamos decir, del logos. Bueno, digo, ¿quieren que siga o cierro acá y vuelvo a abrir? Porque queda menos de un minuto. No, cerremos y volvemos a Dale, abrir. dale. Bueno, cierro acá y vuelvo a abrir.